vamos a entrar en la palabra de Dios en esta mañana y continuamos estudiando su santa palabra, continuamos en este tiempo. Ya Samuelito está con nosotros de nuevo, Samuel está con nosotros de nuevo en la guitarra. Si escuchan de fondo la guitarra, es Samuel que está ya de nuevo, totalmente recuperado, con su mano ya de nuevo trabajando para el Señor, Samuelito, y eso es una gran bendición que tenemos nosotros, que ya esté de nuevo con nosotros, mis hermanos. Es una gran bendición. Vamos a ver en esta mañana un texto muy interesante, un texto que nos va a llenar de fortaleza, porque aunque el enemigo se levante, aunque sea grande, aunque la tormenta venga fuerte, aunque el gigante sea demasiado grande, aunque pensemos, o probablemente en nuestra mente finita pensemos que nos va a derribar, pues en Jehová de los ejércitos confiaré. Jehová de los ejércitos está del lado nuestro. Él es nuestro ayudador, Él está del lado nuestro, y si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede estar contra nosotros si Jehová está con nosotros. Entonces, Dios nos enseña a través de su santa palabra unos principios maravillosos y una palabra hermosa. Y para esto vamos a ver una historia que quizá todos ustedes conocen y que todos en alguna oportunidad han leído en la Biblia. Los que no la han leído en la Biblia seguro se las han contado, seguro a los niños se las han dicho en la escuela infantil, y todos la hemos contado en algún momento. Y esta historia nos debe llenar de fuerza, nos debe llenar de seguridad, nos debe llenar de confianza al saber que hay un Dios superior, un Dios fuerte, un Dios maravilloso que está del lado nuestro. Jehová de los ejércitos es uno de sus nombres, y Él está del lado nuestro en esta situación tan compleja, en esta situación tan complicada. Él acampa alrededor de nosotros, dice también su palabra de Dios, que Él acampa alrededor de nosotros. Y por eso debemos estar confiados en Él, porque dice la palabra de Dios que Él acampa alrededor de los que le temen y nos defiende, dice el Salmo, que nos defiende. Y cuando veamos la historia que vamos a leer en esta mañana, vamos a ver que realmente nos defiende, aunque el gigante sea tan grande que nuestra mente finita, que nuestra mente humana de pronto a veces lo ve venir tan grande y tan poderoso que de pronto nos quiera aplastar. Pero cuando nosotros ponemos la perspectiva desde el punto de vista divino, desde el punto de vista supremo, desde el punto de vista tan grande como lo es Él, no hay gigante que nos pueda quedar parado enfrente de nosotros. Lo vamos a ver en esta mañana, lo vamos a ver y nos va a llenar de fuerza. Aunque el enemigo se levante, en Jehová de los ejércitos confiaré. En Jehová de los ejércitos confiaré, mi hermano. Gloria a Dios por su santa palabra. Y vamos a entrarnos en la palabra, mis hermanos. Acompáñenme, mis hermanos, a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 1, y vamos a ir leyendo la palabra. Hoy vamos a leer harto texto bíblico, vamos a leer esta historia que es larga, que es grande. Vamos a ver, y ya José Pablo tiene la guía bíblica para que todos en sus casas, con sus Biblias allí abiertas, en familia, vamos a leer la palabra de Dios. Amén, mis hermanos, gloria a Dios por su palabra. Entonces dice la palabra de Dios, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer la palabra. Dice la palabra de Dios: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre los dos. El valle estaba entre los dos. Entonces, para ponernos un poco en contexto, ¿qué estaba pasando? Estaba todo el ejército de Israel en un monte, en una montaña, en una colina quizá.
y el ejército de los filisteos estaba en la otra colina, y en el centro había un valle, y estaban allí uno de un lado y otro de otro lado, y estaban, como podríamos decir ahorita, mostrándose en los dientes. Estaban allí que se querían pelear, pero no hacían nada, porque la palabra de Dios también nos dice que se quedaron allí 40 días, y lo vamos a ver, o el texto nos lo va a enseñar también. Y no pasaba nada, no se mostraban los dientes, pero quedaron allí 40 días, uno en un lado y otro en el otro lado. Y la historia, cuando va uno un poco allá, pero ¿por qué no hacían nada? ¿Por qué ninguno despegaba? ¿Por qué ninguno tomaba la iniciativa en batalla? Más allá de lo que vayamos a ver ahorita en un momentico. Resulta que por estar en estas dos colinas, el que primero avanzara en la batalla, pues iba a tener una desventaja, porque el solo hecho de bajar la colina, de bajar al valle, el otro tenía la ventaja porque estaba en una parte alta y los podía atacar desde allá. Entonces se quedaban viendo quién daba del primer paso, se quedaban viendo quién iniciaba la batalla. Más allá de todo lo que había detrás, más allá de todo lo que estaba pasando con Saúl y su ejército, porque si leemos el texto, pues había un contexto de temor, de miedo, de susto en el ejército de Israel al mando de Saúl. Estaban atemorizados estos hombres de Saúl, y eso lo sabemos porque el texto nos lo dice. Entonces continuemos, versículo 4, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su cabeza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro en su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servís. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Versículo 4 al versículo 10 acabamos de leer del Primera de Samuel capítulo 17. Seguimos en el texto, seguimos avanzando en la lectura bíblica. Si ustedes están en sus casas con el texto bíblico, lo van a ver. Entonces allí estamos. Salió dentro del ejército de los filisteos un paladín, un hombre de batalla. Un paladín era un hombre guerrero, un hombre de batalla, un caballero que ya tenía muchas hazañas, valientes, un peleador que se había medido en grandes batallas. Entonces le retó al ejército de Israel y les dijo: pues ¿para qué se pusieron en orden de batalla? En la época era costumbre también que se enfrentaran dos hombres en batalla, que se enfrentaran dos hombres en lucha, y así no desgastaban tanto a los ejércitos saliendo a la guerra, y no había tanto derramamiento de sangre. Entonces este hombre tenía una ventaja física frente a un hombre que pudiera salir del campamento de Israel. Entonces este hombre sabía cuáles eran sus condiciones físicas, sabían cuáles eran sus condiciones humanas, y lo tenía totalmente claro. Era un hombre que ya había ganado muchas batallas, era un hombre que había ganado muchas peleas, en su haber ya tenía una lista muy grande de batallas y de peleas. Era un gigante, dice la palabra de Dios que tenía de altura 6 codos. 6 codos son más o menos, mis hermanos, 3 metros. Entonces imaginémonos un hombre más o menos de 3 metros de altura. Hoy no los vemos. Un hombre
de los más altos de la NBA, de los jugadores de baloncesto, pues está por encima de los 2 metros, quizá 2 metros y 20 centímetros probablemente, pero 3 metros no alcanza un hombre hoy que veamos continuamente por allí. En la época habían gigantes, Entonces, era un hombre que medía más o menos 3 metros de altura. Llevaba encima de él una malla de cobre que usaban normalmente que pesaba 57 kilos. Entonces, aparte de que era un hombre de 3 metros de altura, era un hombre corpulento, era un hombre fuerte, era un hombre corpulento, porque tenía la fuerza para cargar una malla encima que pesaba 57 kilos y la llevaba encima de él. La hoja de hierro de su espada pesaba 7 kilos aproximadamente y era la sola hoja de hierro de su espada. Llevaba una cota también, que era una protección metálica que lo protegía con aros entrecruzados. Llevaba una grava, que es una pieza de la armadura antigua que cubría sus piernas desde la rodilla hasta el pie. Realmente se veía que era un gigante que nadie iba a poder derribar. Físicamente, y el ojo humano creería que no lo iba a poder derribar. Este enemigo llamado Goliat, duró 40 días atemorizando al pueblo, atemorizando al ejército de Israel y a su rey, y salía todos los días este hombre salía y daba voces reclamando a un hombre, diciendo que un hombre se le enfrentara en batalla, que un hombre saliera a pelear con él. El ejército estaba atemorizado. El ejército de Israel estaba atemorizado porque veía desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, solo veía un hombre de 3 metros de altura, con una espada de 7 kilos en su mano, forjada en hierro fuerte, con un casco en su cabeza que quizá no iban a poder derrotar. Eso veía este ejército desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, nosotros vamos a ver los gigantes demasiado grandes, mis hermanos, demasiado grandes, demasiado influyentes quizá. Pero desde el punto de vista divino, no era más que un hombre mortal. Ese es el punto de vista divino, mis hermanos. Desde el punto de vista divino, eso es lo que veía un varón que vamos a ver en contados instantes. Este era el enemigo. Este es el enemigo que se levantó contra el pueblo en su tiempo. Fuerte. Quizá muchos se amedrentaron. Quizá muchos del ejército volvieron atrás. Quizá muchos del ejército no siguieron ahí enfrente porque veían la muerte inminente. Pero solo un varón que ni siquiera fue convidado a la batalla, un varón que ni siquiera estaba en las filas enlistado para la guerra, un varón que tenía a los ejércitos de Jehová de su lado, ese varón se levanta y ese varón va al campamento. Ese varón llega al campamento a llevarle alimento a sus hermanos que sí están enlistados en la batalla. Entonces este varón va por casualidad, porque lo mandan a llevarle los alimentos a sus hermanos, y llega al campamento y encuentra un pueblo derrotado, encuentra un pueblo lleno de miedo, lleno de temor. Perdieron la confianza en Dios, se les olvidó todo lo que Dios les había hecho en su vida, se les olvidó todo lo que Dios había hecho cuando los sacó de Egipto, se les olvidó todos los milagros que ha hecho Dios en la vida. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas lo debemos tener presente y latente, porque eso nos genera confianza en Dios, mis hermanos. Eso nos genera fortaleza, eso nos genera seguridad. No permitamos que las circunstancias de hoy nos quiten y nos nublen la mente, que nos hagan olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
La mera salvación, la sola salvación, es un milagro sobrenatural para nuestras vidas. Tú probablemente no has visto lo que vieron los israelitas en este tiempo que estamos hablando de la historia bíblica. Pero el solo hecho de que tú hayas sido salvo, rescatado, es un milagro sobrenatural. Es un milagro de creación nueva en tu vida, mi hermano. Nunca lo olvides, mi hermano. Nunca lo olvides, mi hermano. Es un milagro muy grande. Entonces llegó este hombre y encontró a este ejército derrotado, a este ejército apabullado. Y le dice, versículo 32, 1 Samuel 17, y nos vamos para el versículo 32. Dale para adelante, papi. 32, ahí está. Y llegó ya David estaba metido ahí entre las filas del ejército. David ya estaba por allí. Y le dice David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. David, un muchacho, en este momento David es un jovencito. Y le dice David a Saúl, al rey, porque lo vio caripálido, lo vio asustado, con las rodillas que le temblaban. Las rodillas de Saúl le pegaban una con la otra probablemente. Porque este paladín, este enemigo, este Goliat, durante 40 días no hacía más que hablar y hablar y hablar babosadas. No hacía más que hablar babosadas. Y David les dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de este o de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Qué confianza la de este varón. Qué confianza la de David. Qué confianza. Pero Saúl, que estaba lleno de miedo y lleno de temor, dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl estaba enceguecido porque estaba viendo desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, el gigante es gigante. Desde el punto de vista humano, el problema se hace gigante. Desde el punto de vista humano, la circunstancia te consume y te absorbe. Desde el punto de vista humano, la escasez se acrecenta. Pero David estaba viendo el punto de vista divino. David estaba viendo el punto de vista celestial. David estaba viendo el punto de vista de Jehová de los ejércitos, mis hermanos. David estaba viendo el punto de vista de que el socorro de él era Jehová. David estaba viendo el punto de vista de que la roca era Jehová. David no tenía en su corazón ningún temor, nada tenía en su corazón. David le dice a Saúl: no desmaye, no tengas miedo, Dios hará, mi hermano. Dios hará, Dios siempre ha estado. Dios ha estado desde antes, Dios está hoy y Dios va a estar en esta situación, mi hermano. Siempre ha estado el Señor del lado de sus hijos amados. Siempre ha estado. Así el mundo haya querido sacar a Dios, así el mundo haya querido coger a Dios y lo haya querido poner en un rincón, así el mundo haya querido sacar a Dios y lo haya querido poner en un lado o relegarlo, Dios siempre ha estado ahí. Lo que el mundo quiera hacer con Dios y lo que el mundo haya querido hacer con Dios no es lo que ha pasado realmente. Dios siempre ha estado ahí, mi hermano. Siempre. Él siempre ha gobernado. Él siempre ha controlado. Él tiene el control, el dominio del reino de los hombres, mis hermanos. Y en esta situación que estamos atravesando a nivel mundial, Dios dijo: aquí estoy presente, yo estoy aquí y no me han sacado porque yo mando, yo soy Jehová de los ejércitos. David no tenía miedo, dice: Dios hará. Saúl está viendo la situación desde el punto de vista humano, pero David lo ve desde el punto de vista divino.
David dice, roca mía, castillo mío. El Salmo 18, David lo tiene. David lo escribió. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y mi fortaleza, de mi salvación, mi alto refugio. Qué palabra tan maravillosa, qué salmo tan hermoso, qué seguridad, qué certeza la que tenía David. Qué seguridad la que tenía David en su Señor. Y David le dice unas palabras adicionales a Saúl. Después de que Saúl lo quiere reconvenir, el mismo rey, cuando se le ofreció este muchacho, el mismo rey cuando se le ofreció este muchacho, lo quería reconvenir. Le quería decir que no fuera a esta batalla. Pero Dios nos prepara, mis hermanos. Dios te ha preparado. ¿Por dónde te ha pasado el Señor? Por donde te haya pasado el Señor, te ha preparado para enfrentar la situación que estamos pasando hoy, que estás pasando hoy, o la que venga en el tiempo del Señor. Dios te está preparando, mi hermano. Dios te está preparando. Dios tiene un tiempo para ti, tiene una acción para ti y tiene una tarea para ti. Y está preparando todo eso para que tú lo hagas en su tiempo. Y David estaba listo y presto para esta situación, mis hermanos. Listo y presto. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo, o sea, yo, David, era pastor de ovejas de mi padre. Él era pastor de ovejas y eso lo sabemos claramente, que David era un pastor de ovejas de su padre Isaí. Dice, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo, David, tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. David la tenía clara. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y aquí vienen las palabras de confianza, palabras de seguridad, palabras de poder. Y dice David, renglón seguido, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Dale, papi, pon una foto entonces o algo aquí mientras tanto. Bueno. Ok, dale. Listo, papi. Sigue adelante mientras organizas el problema técnico y luego avanzamos. Muy bien. Listo. Continuamos. Entonces esto es una palabra maravillosa, es la confianza que tenía David. ¿En quién? Jehová de los ejércitos confiaré. En Jehová de los ejércitos. Dice David que esa experiencia por la cual él pasó, esa experiencia por la cual Dios lo había pasado, esa experiencia por la cual Dios lo enfrentó a leones, lo enfrentó a osos, ahora esa experiencia David la ponía al servicio de Dios y la ponía al servicio de un pueblo entero para enfrentar a ese filisteo incircunciso, como le habla David, refiriéndose a Goliat, mis hermanos. David lo tiene claro, totalmente claro. David lo tiene totalmente claro, mis hermanos, totalmente claro. David sabía qué tenía que hacer. David sabía que tenía que ir por ese incircunciso, como lo dice claramente. David se movió, avanzó y fue tras lo que le dijo el Señor, mis hermanos. Tras lo que le dijo el Señor. Confió en el Señor. La confianza en Dios, mis hermanos, es obediencia a Él mismo. Obedecer
Obedecer es confiar. Confiar es obedecer también. Tú confías, tú obedeces. Tú obedeces porque confías en Dios. Tú obedeces porque confías en Él. Tú no obedeces, tu confianza no está segura en Él. Debemos confiar 100% en Él y avanzar como lo hizo Él y como lo hicieron muchos de la Biblia. Confianza a prueba de todo. Confianza a prueba de todo. David se enfrentaba a leones, David se enfrentaba a osos. Estaba seguro con Jehová de los ejércitos. Dios prepara a David desde joven para esta batalla y para muchas más en las cuales se iba a enfrentar. Dios lo pasó por la escuela, por la universidad, con el mismo maestro, con Dios mismo como su profesor. Goliat, al pelear con David, estaba peleando con el mismo Dios, con Jehová de los ejércitos. El enemigo, cuando se mete con nosotros, sus hijos de Dios, se mete con Dios mismo, mis hermanos. Dios nos respalda, mis hermanos. Dios nos respalda. Dios te respalda. Dios va como poderoso gigante detrás tuyo, mi hermano. Lo que tú no ves, Él lo está viendo. Lo que tú no ves, Él lo está viendo. Está detrás tuyo. El mismo ejército de Jehová te está respaldando. El mismo ejército de Jehová te está abriendo el camino, mi hermano. Es la confianza que debemos tener. Es la confianza que debemos tener. Muchos veían un gigante. Desde el punto de vista de Dios, están viendo un gigante y muchos lo veían. El ejército lo veía. David, ¿qué veía? David veía un mortal que desafiaba el poder de Dios. Eso veía David, un mortal que desafiaba el poder de Dios. Eso era lo que veía David. David vio el ejército de Jehová. David no vio el ejército de Saúl atemorizado. David vio el ejército de Jehová que estaba de su lado, Jehová de los ejércitos. Debemos mirar las circunstancias desde el punto de vista de Dios y así podemos enfrentar mejor la pelea. La confianza que decimos tener en Dios se demuestra cuando obedecemos su voluntad. La confianza que decimos tener en Dios se demuestra cuando obedecemos su voluntad, mi hermano, mi hermana que me está escuchando y amigo que me está escuchando. La confianza que decimos tener en Dios se demuestra cuando obedecemos su santa voluntad. Confías, obedeces. David lo hizo y obedeció. Nadie que haya osado desafiar a nuestro amado ha pasado bien. La historia lo muestra. A través de la historia hay muchos ejemplos de personas mortales que han osado desafiar a Dios, que han abierto su boca, quizá por ingenuidad o por altivez, orgullo, ego, lo que quieran, y venga. Y su fin ha sido fin de muerte. Y es triste lo que ha pasado. En estos días escuchamos al gobernador de Nueva York decir lo que dijo. No sé si lo escucharon, mis hermanos, yo lo escuché. El gobernador de Nueva York dijo que Dios no había hecho absolutamente nada, que la baja en la mortalidad en Nueva York no había sido gracias a Dios ni gracias a la oración de los cristianos, que todo fue gracias al esfuerzo de él y de sus equipos, que todo fue gracias a todos los planes. Y al día siguiente, escúchenme bien, mis hermanos, en Nueva York murieron el doble de personas. Yo no sé si fue Dios, no me atrevo a decirlo. Lo que sí sé es que Dios controla el reino de los hombres. El día que el gobernador profirió estas palabras murieron 2,000 y algo de personas. Al siguiente día que el gobernador dijo esto murieron más de 4,000 personas en Nueva York. No sé, pero algo pasó, eso sí sé. Y yo me humillo delante de mi Dios Todopoderoso, porque soy un mortal también, pero sé quién es mi Dios. Sé quién es Jehová de los ejércitos y sé quién está detrás como gigante guerrero.
delante y detrás de nosotros, guardándonos y protegiéndonos. El ejército de Jehová está con nosotros en esta situación y en las situaciones que vengan. Debemos mirar todo, mis hermanos, desde el punto de vista de Él, desde el punto de vista divino, como lo vio David. Como David lo vio, mis hermanos. Así es como lo debemos mirar. David no dudó, David está confiado, David está seguro, David está en la plena seguridad. Tiene claro cuál es su Dios. David está seguro, está completamente confiado que Dios es omnipotente y lo va a sacar victorioso. No hay duda en David. David tenía claro cuál era su oponente, lo tenía claro. Pero David lo que sí tenía confianza, en lo que sí tenía confianza era en Jehová de los ejércitos, y sabía que Jehová de los ejércitos estaba con él y David estaba con él. Primera de Samuel, continuemos con la historia. 41, nos vamos para el 41. Y el filisteo venía andando, acercándose, ya se fueron a la batalla. Ya David arrancó, ya David organizó su peltrecho para la batalla. Ya David organizó sus piedras, las echó dentro de su mochila, organizó la honda que tenía, o la cauchera, como lo quieran llamar. En mi tierra le llaman cauchera. No sé aquí en Antioquia cómo le llamen a este elemento que tira las piedras, pero eso era lo que tenía David. En la historia bíblica se llamaba una honda, que se giraba con una piedra adentro con mucha fuerza y se lanzaba, y esta piedra golpeaba con mucha fuerza a su oponente. David ya había organizado todo y se fueron a la batalla. Salió de un lado Goliat dando voces, como hacen los que no conocen a Dios, dando voces y alaridos. Y David confiado, David menudo, David joven, David pequeño, pero el ejército de Jehová con él, mis hermanos. Y dice que el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, mis hermanos. Muchos puede que nos tengan en poco, muchos puede que nos digan cosas, pero vamos a ver en qué continúa la historia. Le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. No era un hombre de batalla, no se veía que fuera un hombre de guerra, un hombre de pelea, no se le veía. David era un pastor de ovejas. David lo que sí sabía era pastorear ovejas, matar osos y leones, lo que nos dice la palabra. Pero también lo que sí hacía David, porque la Biblia también nos lo enseña, era que oraba, que pasaba tiempo meditando en el Señor, en esos tiempos a solas, en los rebaños, cuidando las ovejas. Lo que sí hacía él era cuidar del rebaño y meterse en su presencia. Eso era lo que hacía. Esa era la fuerza que tenía David, la seguridad, la confianza y la certeza que tenía David. Era ese tiempo a solas con Dios, ese tiempo en lugar íntimo allá en los prados, cuidando estas ovejas, confiado. ¿Por qué? Porque estaba ya en su presencia. Y dijo, versículo 43, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Así hablan los que no conocen de Dios. Así hablan los que dicen palabras soeces, y hablan y dicen y se echan maldición ellos mismos, mis hermanos. Ellos mismos recaen sobre ellos todo lo que nos dicen a nosotros, todas las porquerías que dicen, toda la basura que sale de sus bocas de alcantarilla, les cae sobre ellos, porque nosotros somos familia de Dios y Él está con nosotros. Y Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Y este filisteo empezó a hablar, pero David, un hombre de Dios, David, un hombre metido en oración, David, un hombre metido escudriñando y conociendo a Dios. ¿Qué hizo David? ¿No le prestó atención? ¿O se puso a discutir con el filisteo? ¿Tú te pones a discutir con un hombre de estos, gruñón,
que discute de la palabra, que dice palabras soeces de ti, porque te ve orando, porque te ve leyendo la escritura. No le prestes atención, mi hermano. No te desgastes ahí. No pierdas tu tiempo ahí. Ora, ora y ora. Lee, lee y lee. Y vas a ver la gloria de Dios. Quizá en ese mismo gruñón, quizá no. Eso no nos corresponde a nosotros decirlo o saberlo. Solo está en la providencia del Señor. David no perdió tiempo, no prestó atención, no dijo nada, no dudó, siguió con su plan perfecto, no perdió nada. Él tenía claro quién estaba con él, él sabía qué tenía que hacer. Aunque se levanten contra ti, sigue en la brecha, no dejes de clamar, no dejes de avanzar. Aunque se levanten contra ti 1000, no dejes de clamar, sigue en la brecha, no dejes de avanzar, mi hermano. No dejes de avanzar, no dejes de clamar. Entre más se levanten contra ti, más tiempo de rodillas debes pasar, mis hermanos. No hay un hombre ni una mujer más altos que aquellos que estén de rodillas, mis hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debe hacer. Conocerlo te da seguridad. Conocerlo a Él te da seguridad. Punto de vista divino. Conocerlo a Él te va a llevar a tener el punto de vista divino, el punto de vista de Dios. Conocerlo te da seguridad, mis hermanos. Entonces dijo David al filisteo, esto es maravilloso. Entonces dijo David al filisteo, versículo 45. David no perdió tiempo con este incircunciso, como lo hablamos hace un momento. Muy bien, papi. Perfecto, ahí vamos en el texto. Muy bien. José Pablo está en la jugada. Muy bien, mi vida. Muy bien. No perdió tiempo. La espada de Goliat, la armadura de Goliat, los 3 metros de altura de Goliat, es el punto de vista humano. El punto de vista humano. La actitud de David, no pararse a pensar en esto, no pararse a meditar en estos enemigos, seguir adelante, saber quién es tu Dios, es el punto de vista divino. No te pares, no dudes. La duda es fruto de la incredulidad. La duda es fruto de la incredulidad. Debemos avanzar en línea recta y hacia adelante, mis hermanos, confiados y seguros. En esta situación tan difícil, en esta situación tan compleja, mis hermanos, que nos tiene guardados, que nos tiene en casa, yo le doy gracias a Dios, porque estamos allí, pero estamos llevando la palabra, estamos orando, estamos haciendo los devocionales, estamos leyendo la palabra de Dios, y estamos ahí, en la brecha, de rodillas. Y de esta situación, vamos a salir bien, mis hermanos. Vamos a salir bien, porque nuestro Dios es nuestro gigante guerrero, mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque la iglesia wesleyana en Sabaneta ha provisto de mercados a algunas familias. De los mismos miembros de la iglesia, hemos provisto de mercados a otras familias. Y lo más maravilloso, mis hermanos, se los digo, lo más hermoso es que han sido familias no de la iglesia, han sido familias que no son de la iglesia, y eso me llena de mucho orgullo, de mucha emoción, de mucho ánimo. Me llena esto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto me dice que las familias de la iglesia están bien, que las familias de las iglesias están provistas, que las familias de la iglesia están teniendo antes para proveer a otras, y que nosotros como iglesia somos testimonio, estamos siendo testimonio a otras familias que no conocen del evangelio, que no conocen de Dios, y que a través de esta ayuda que estamos dando están conociendo, porque son familias que ven en la iglesia cristiana una iglesia que ayuda, una iglesia que da, una iglesia que se da a otros.
Y eso es maravilloso hacerlo, mis hermanos, se los digo. Pero eso es Dios el que está detrás. Es Dios el que nos está guardando, es Dios el que nos está protegiendo. Eso es maravilloso, mis hermanos. Gloria a Dios por esto. Conocerlo nos da seguridad. Y el gigante se viene con todo esto que dice, tan horrible, que le dice a David, le dice: ¿acaso soy yo perro para que vengas con palos? Y lo menosprecia. Pero David sale con la máxima de parte de Dios. David ni siquiera se fija en él mismo, ni siquiera se ve a él mismo para sentarse a lamentarse por lo que le dice el filisteo. David ni siquiera considera que él es menudito, ni siquiera se considera que no es hombre de batalla, ni lo piensa. David sale y dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, que es el punto de vista humano. Tú vienes a mí con esto, es el gigante allá, el humano. Dice: mas yo vengo a ti. Hermanos míos, esta es la palabra de Dios para nosotros. Mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, número 1. Mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, número 1. Nosotros no estamos solos, mis hermanos. Nosotros no estamos por ahí solos como un pispirispis. Nosotros somos parte de la familia de Dios, y por ser parte de la familia de Dios, en nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jehová de los ejércitos, nosotros avanzamos. Nosotros vamos, es el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice adicional, número 2, el Dios de los escuadrones de Israel. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, número 3. David le da con todo, pero le das con todo. A David aquí está ganando la batalla. David aquí está ganando esa batalla frente a este filisteo incircunciso, como lo dijo en palabras anteriormente. Dice: a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano. David ya había ganado esta batalla desde antes de que saliera allá a enfrentarse físicamente. David ya iba seguro, iba confiado, no tenía duda en su alma, no tenía duda en su ser, no tenía ningún asomo, estaba tan seguro, mi hermano, y así debemos estar nosotros, seguros y confiados, porque somos de la familia de Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano, número 4, y yo te venceré, número 5, de las palabras, de las frases poderosas del punto de vista divino. Este es el punto de vista divino, mi hermano. Número 6, y te cortaré la cabeza. Te cortaré la cabeza. Esto le estaba entrando al gigante como una daga a través del corazón. Le estaban entrando todas estas palabras. Estaba el gigante. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió este hombre con esta confianza, con esta seguridad? ¿De dónde viene este hombre? Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Número 7. No solo a Goliat iba a acabar este hombre David, no solo, sino que dice: y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, mis hermanos. Dice como número 8, dice: toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Toda la tierra sabrá, mi hermano, que hay un Dios en la tierra. Toda la tierra sabrá que hay un Dios que gobierna el universo. Toda la tierra sabrá, y hoy toda la tierra, hoy toda la humanidad está sabiendo y se está enterando que hay un Dios que nos defiende, que hay un Dios que está del lado nuestro. Hoy toda la tierra está enterándose y se ha venido enterando en este tiempo que hay un Dios que gobierna, que hay un Dios que tiene el poder, que hay un Dios que tiene la gloria, que hay un Dios que todo lo tiene, que todo lo sabe y lo tiene claro y lo tiene bajo control, mis hermanos. Y nosotros, mis hermanos, somos parte de esa familia, mis hermanos. Nosotros somos parte de esa familia. Somos hijos de Dios y coherederos con Jesucristo. Somos hijos de Dios y coherederos. Créelo, mi hermano. Créelo, mi hermano, que tú eres hijo y tú eres coheredero con Jesucristo. Créelo, créelo hasta lo más profundo de tu corazón, y Él te sacará en victoria, porque lo que está haciendo David, se está enfrentando contra este gigante, pero David la tiene totalmente clara. Jehová de los ejércitos va con él y lo está arrasando, se lo está llevando por delante. Y le dice número 9, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salvará
que Jehová no salva con espada y con lanza. Que Jehová no salva con espada ni con lanza. Jehová no salva desde el punto de vista humano. Jehová no salva desde el punto de vista que tú crees que te va a salvar. Jehová no salva desde el punto de vista que tú consideras, mi hermano. Tú crees que a ti que te va a ayudar el vecino o el tío mejor acomodado, o el amigo mejor acomodado, o el empresario mejor acomodado, o aquel padrino que probablemente tiene alguna mejor acomodación, o el político de pronto, o el alcalde quizá. No, mi hermano, dice, y sabrá toda esta congregación, dice versículo 47, que Jehová nos salva con espada y con lanza, mi hermano. El punto de vista para Jehová, el punto de vista humano no existe, mi hermano. Solo existe un punto de vista divino, el cual para él no existe el gigante. Para nosotros no existe el gigante, no existe el gigante. Dice, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla, mi hermano? ¿De quién es la batalla, iglesia? ¿De quién es la batalla, hermano? De Jehová de los ejércitos. La batalla no es tuya, mi hermano. La batalla es de Jehová de los ejércitos. La batalla es de él. De él, dejémosla en sus manos. Entreguémonos a él, con los brazos a él. Dejémonos caer en él, porque la batalla es de él, mi hermano. De él es la batalla, mi hermano. Lo dice la palabra, dice, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Él, Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, los escuadrones de Israel. Eso es algo muy poderoso. Él es el que tiene y libra las batallas por nosotros. Él es el que libra las batallas por nosotros, mis hermanos. Es Él, no eres tú, no soy yo. No es el amigo que tiene, o el otro, o el vecino, o el padrino, el alcalde. No, es Él, deja todo en las manos de Él. Corre a Él, corre a sus pies, corre a su cruz, búscalo y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios, mi hermano. Gloria a Dios por su santa palabra. ¿Qué no vio Goliat? ¿Qué sí sabía que tenía David? ¿Qué veía Dios en David? Eso lo vamos a ver la próxima semana. El próximo domingo vamos a entrar en qué no vio Goliat. La próxima semana, ¿qué vamos a ver el próximo domingo? ¿Qué sabía David claramente? ¿Qué tenía David? ¿Qué certeza y qué seguridad tenía David? La próxima semana vamos a ver Dios que veía en David. ¿Qué veía Dios en David? Vamos a leer el inicio para la próxima semana. Lo que no vio Goliat en David fue la armadura de Dios en David. No lo vio venir. Este gigante no la vio venir. Esa roca que le pegó en medio de los dos ojos. Y luego David, la historia la conocemos, ya al final sabemos que David le pegó su pedraón, como diríamos popularmente. Lo derribó y luego con la misma espada de 6-7 kilos de peso más el mango, unos 10 kilos de peso, le cortó la cabeza a Goliat. Esa historia y ese final todos la conocemos. ¿Qué sabía David que tenía? La armadura de Dios. Dios que veía en David, la armadura que él tenía, que lo guardaba y lo protegía. Entonces la próxima semana, mis hermanos, próximo domingo, 10 de la mañana, vamos a ver la armadura que tenemos nosotros, la armadura que debemos llevar y construir. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, porque la lucha nuestra no es contra carne ni sangre. ¿Qué dice David? Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Debemos caminar, mis hermanos, y ver las cosas desde el punto de vista divino. Desde el punto de vista divino ganaremos las batallas. Así el gigante se levante, en el Jehová de los ejércitos confiaré, porque Él está conmigo como gigante guerrero, guardándome, protegiéndome. Para donde yo vaya, para donde yo me mueva, Él me guardará, Él me protegerá, Él está conmigo en todo tiempo, mi hermano, en todo tiempo me acompaña, como dice su santa palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende, mis hermanos. Gloria a Dios por su santa palabra. Gloria a Dios por este tiempo tan maravilloso. Gracias a nuestro Padre Celestial por esta palabra. Gracias, mis hermanos. Nos vemos ahora el martes. Tenemos nuestro devocional a las 7 de la noche, mis hermanos, para que todos se conecten a las 7 de la noche. El día sábado tenemos devocional también a las 7 de la noche. Estamos enviando por el grupo de la iglesia, el GCI. Tenemos ayuno los viernes desde las 3 de la mañana y oración por todo lo que está pasando por la iglesia. Pero seguimos muy firmes en el Señor. Seguimos confiados en el Señor, con seguridad plena. Nada nos podrá separar de su amor. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. La confianza está en Él. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para concluir. Pongámonos en un momento en reverencia para orar y para concluir en esta mañana, este tiempo tan maravilloso que el Señor nos da en su santa palabra. Gracias, Padre eterno, por este tiempo. Gracias por su santa palabra. Padre eterno, te alabo, te glorifico, te exalto. Te doy la gloria, la honra y el poder. Santo de Israel, gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por esta voz, Señor, de ánimo. Gracias por esta voz de aliento, mi Padre Celestial. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos guardas. Gracias porque tú nos cuidas. Gracias porque tú nos proteges, mi Rey Santísimo. Gracias, Señor Dios Santo. No tenemos cómo, bendito Padre, pagar. No tenemos cómo, Señor Dios Santo, retribuir, bendito Padre Celestial, tu protección, tu ayuda, tu cuidado, Santo de Israel. Gracias porque estás como gigante guerrero, Señor Dios Santo, guardándonos todo tiempo, bendito Padre. Gracias porque tú vas con nosotros, bendito Padre, y nos proteges, Señor Dios Santo. Gracias porque nos enseñas tu santa palabra, Padre Celestial. Gracias, bendito Padre eterno, Santo de Israel. Gracias por los ejércitos tuyos que están, Señor Dios Santo, por todo lado, Señor, de alrededor, como guardándonos y haciendo vallados, Señor Dios Santo. Gracias, Señor, bendito Padre, por todo lo que hace, Señor Dios Santo, por los que acampan de alrededor nuestro, Señor. Gracias por el ángel de Jehová que acampa de alrededor nuestro, Señor Dios Santo. Gracias porque nos defiendes, bendito Padre Celestial. Oh, roca mía, Señor Dios Santo, refugio mío, bendito Padre Celestial. Alto refugio eres tú para mí. Gracias, Señor. Guarda la iglesia, Señor. Guarda la iglesia, bendito Padre Celestial. Guarda a todos aquellos que están aquí, Señor, conectados, y los que no, bendito Padre Celestial. Guárdalos, bendito Padre eterno. Protégelos en sus casas, Señor. En sus casas, a sus familias, bendito Padre Celestial. A sus hijos, sus nietos, Señor Dios Santo, sus familiares. Protégelos a todos, Rey. Protégelos a todos, Santo. Protégelos, Santo de Israel.
en sus casas, que entre esta palabra, Señor, que entre hasta sus hogares y transforme, Señor Dios Santo, que entre hasta sus casas, Señor Dios Santo, y cambie, bendito Padre Celestial, y mueva, Señor Dios Santo. Hazlo, te lo pido, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Gloria a ti, Santo de Israel. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Nos vemos el día martes 7 de la noche, devocional, y seguimos en la brecha, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Nos vemos pronto, mis hermanos. Bendiciones. Chao.